Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienza nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estaremos hablando de la historia del fútbol en Cienfuegos y Santiago de Cuba. Dos territorios con más de 100 años de historia en el fútbol insular, en el que varias veces han logrado coronarse como los mejores de Cuba. Las primeras referencias de fútbol en Cienfuegos las encontramos a principios de 1910, cuando se desarrollaron un par de partidos entre habitantes de la ciudad y marineros ingleses de los buques Sidra y Tower. En el caso de los tripulantes del Tower, sus rivales fueron los integrantes del Club Sport Casino Español, y el encuentro se desarrolló en los terrenos del Hipódromo Cienfueguero, donde los visitantes se impusieron 2-0. Unos años después, el 19 de enero de 1913, coincidiendo con la fundación del Cienfuegos FC, tercer club de la ciudad, se disputa el primer partido oficial de la historia del fútbol cienfueguero. En el hipódromo local, el Cienfuegos FC derrotaba 3-2 al Casino Español en un torneo organizado en el que también participaba el Fútbol Club de la Colonia Española, equipo surgido en septiembre de 1912 en el marco de la publicación del primer reglamento de fútbol en la ciudad. La historia del fútbol cubano, Cienfuegos, por lo menos como representación, una de las grandes potencias que siempre ha sido de fútbol, ya que ha tenido grandes jugadores de la talla de Andrés Roldán, Dagoberto Lara, siempre ha tenido grandes figuras este equipo. Y sobre todo hay que recordar que desde la añeja antigüedad, en 1910, 4 días después que se jugara aquí en La Habana, el primer partido entre el Sidra, aquellos jugadores ingleses de aquella tripulación del barco, con el Atuey, el 18 de febrero de 1910, el buque inglés Tower, bajan los marinos ingleses y juegan con el incipiente, todavía incipiente, Euskera Fútbol Club, ganando el Euskera los ingleses 2-0, pero demostrando ya las potencialidades que había alrededor de esta ciudad con respecto al fútbol, donde los empresarios españoles y directivos ingleses de ferrocarril, sobre todo los centrales azucareros, le pusieron mucho interés a esta actividad. Los mejores resultados del fútbol cienfueguero antes de 1960 correspondieron al Casino Español de Cienfuegos, que en el torneo provincial de las Villas de 1953 finalizó en la segunda posición, solo antecedido por los Millonarios de Zulueta, ganador del certamen en calidad de invicto. 5 años después, el Casino Español logra erigirse como monarca del fútbol en las Villas y representa a la región en la serie final nacional, donde ocuparía el tercer lugar luego de caer en semifinales 7-1 ante los campeones del Mordazo. El último buen resultado del Casino Español antes de desaparecer se produjo en el certamen regional de 1960, cuando se ubicaron terceros de una justa que tuvo como flamante campeón al Colegio La Salle de Santi Espíritus y como subtitular a los Millonarios de Zulueta. La historia de Cienfuegos en el fútbol es bastante antigua. Tal vez en el centro medio del país es el primer lugar donde se organizó el fútbol. Ya en septiembre de 1912, el primer club es fundado el Euskera de Cienfuegos, y el 19 de enero de 1913 se funda el Cienfuegos Fútbol Club. Ellos 2 o 3 días después celebraron su primer partido oficial entre ambos, que quedó a favor del club cienfueguero, Cienfuegos Fútbol Club, 3-2. Ya ambos clubes están en el registro de inscripciones y el registro de asociaciones con su fundación y sus actas fundacionales. Incluso también varios días después se crea la incipiente, en ese momento incipiente, Asociación Cienfueguera entre empresarios españoles que alrededor de esta modalidad se reunieron en el Casino de Cienfuegos.
La desaparición de los clubes y el cambio de estructura en el fútbol insular tras la creación del INDE provocaron que a partir de 1961 los futbolistas cienfuegueros comenzaran a defender los colores de las villas. A pesar de ello, en los años siguientes se gestaría un movimiento futbolístico que propiciaría la creación de la Comisión Municipal de Fútbol de Cienfuegos en el año 67 y el título provincial de las villas en el torneo de 1970. Jóvenes figuras como Dilio Vázquez, Dagoberto Lara o Andrés Roldán comenzaban a irrumpir en el fútbol nacional y en los años posteriores pondrían en alto el fútbol cienfueguero. Casi una década después de debutar como equipo en los torneos nacionales y de coquetear en par de ocasiones con el primer lugar, en 1985 por fin llegó la hora y Cienfuegos levantó su primer título en el fútbol cubano. Los goles de Dagoberto Lara y el desequilibrio de Andrés Roldán, la solidez de Máximo Iznaga bajo los tres palos y el buen funcionamiento colectivo provocaron que los marineros elaboraran una cadena de 30 partidos invictos tras caer en sus dos primeras presentaciones. Una de las mejores marcas en toda la historia del más universal en Cuba. En los años siguientes, el once sureño se mantendría en la élite del fútbol insular, pero no sería hasta el certamen de 1990-91 que con Panchi Cobas en el banquillo levantarían su segundo cetro nacional. Recuerdo que era un fútbol, para mí un fútbol con toda la ley, tenían un fútbol casi total, para no ser específico. Yo creo que desde la portería hasta la delantera tenían todos los atletas que eran los adecuados para jugar en aquel tiempo. Y casi eran los invisibles. El año 82 perdimos un torneo increíble. En la fecha anterior a la famosa derrota de ese año contra Ciego, habíamos venido de Zulueta, de empatar con el Villa Clara 1-1 y prácticamente con un empate éramos campeones. Y perdimos un partido 2-1 con un Ciego desconocido. A partir de ese momento Ciego empezó a verse, pero en aquel momento Ciego tenía dos, tres jugadores que el caso de Danielito, el caso de Piedra, que Piedra era muy joven en aquel momento, que fue el que nos anotó los dos goles, Machado, pero era un equipo que inclusive estaba en la última posición. Casi 2 décadas debería esperar la afición cienfueguera para festejar un nuevo título en la máxima categoría del fútbol cubano. En ese periodo de sequía, las mayores alegrías las brindaría la llamada generación del 85, que impuso su teoría del buen trato al balón en torneos escolares y juveniles de finales de los 90 y principios de los 2000. Con 3 terceros lugares como mejores ubicaciones en los torneos 2002-2003, 2003-2004 y 2006-2007, encaró el Cienfuegos conducido por Francisco Garrazán el Campeonato Nacional de Primera División de 2007-2008. Al festejo colectivo se sumó el premio de mejor jugador del torneo obtenido por el mediapunta Jordanis Álvarez, quien logró convertir ese año el gol más rápido registrado en torneos nacionales, apenas 9 segundos tras el silbatazo inicial. Año 85, logramos ser campeones nacionales con 2 fechas de antelación. Ya en la antepenúltima fecha contra Santiago de Cuba, nosotros nos proclamamos campeones nacionales, le ganamos a Santiago de Cuba allá 3-1 y prácticamente aquel equipo era un equipo imbatible. Fuimos campeón, solamente perdimos un partido, le llegamos al segundo lugar 11 puntos, en aquel entonces Villa Clara, y te digo, era un equipo muy unido, muy completo, y para mí la mejor generación que ha tenido Cienfuegos en todos los tiempos. Para decir la verdad, ese equipo era muy unido, todo el mundo era muy unido. Todo el mundo se llevaba bien, en donde quiera, en la guagua, en el comedor, en el albergue, en los hoteles que estábamos. Existía un compañerismo muy bien, que eso era lo que marcaba el buen desempeño después en la cancha de juego. Siempre estuvimos en la élite de fútbol cienfueguero. Tuvimos siempre entre los primeros, segundos y terceros lugares, ¿me entiendes, Manny? Pero una etapa muy bonita que fue el año 85 que ganamos.
ganamos el título. Después tuvimos algunos contratiempos en la eliminatoria el último año ese contra Ciudad Ávila, que perdimos el campeonato, casi siendo campeones, perdimos el campeonato. La etapa más bonita fue el año 85, donde ganamos el año 90, que ganamos también el campeonato nacional de primera categoría. Para mí fue muy bonita etapa porque tuve la oportunidad de compartir junto con jugadores como los hermanos míos, como Fran Pérez, como José Pérez, como Emilio Pérez, también con Andrés Roldán, con Dagoberto Ortiz Vilara, que fueron atletas de muy alto nivel aquí en la provincia. Máximo Isnaga, muy buen portero, y eso me motivó a seguir adelante. Fui atleta del equipo nacional, pude participar en los Juegos Olímpicos de Moscú 80 y en varios torneos. Y ¿qué más te puedo decir? Para mí fue un orgullo. El cuarto y último título de los Marineros de Cienfuegos en Primera División llegaría en el campeonato 2008-2009. A pesar de algunas bajas sensibles, el técnico Robin González logró motivar a sus jugadores para retener la corona conquistada un año antes. Más allá de títulos y medallas, de buenas o malas actuaciones en diferentes competiciones, el fútbol es pasión y tradición en Cienfuegos. Con una larga y atractiva historia, el fútbol cienfueguero trabaja para encontrar una nueva generación de futbolistas que haga soñar a su afición como lo hiciera aquella pléyade de jugadores en los años 80, los 90 y principios de los 2000. Para el bien del fútbol cubano, esperamos que muy pronto los marineros vuelvan a navegar con éxito en las complejas aguas del más universal en Cuba. Los orígenes del fútbol de Santiago de Cuba son algo difusos y se remontan a los primeros años del siglo XX con reportes de entrenamientos y competencias entre inmigrantes españoles asentados en la región. Se cuenta que en los terrenos del cobre se apreció el singular deporte y sus protagonistas fueron mineros provenientes de Huelva.
región de España donde ya existía el club de fútbol más antiguo de la nación ibérica, el Recreativo Huelva, fundado el 23 de diciembre de 1889. Para comprender o explicar el surgimiento y posterior evolución del fútbol o balompié en la zona oriental, la antigua provincia Oriente, hay que partir de las llegadas de oleadas sucesivas de emigrantes españoles. Posterior ya a 1898, ¿no?, que termina la guerra de Cuba con España. El caso es que en la etapa de 1905 en adelante ya se reporta actividad de práctica y actividad de juego. Por ejemplo, es muy significativo de que se reporte en las crónicas de Emilio Bacardí Moriao, que fue el primer alcalde de Santiago, que el 23 de junio de 1905 se reporta un juego de fútbol oficial entre dos equipos, Club Amarillo y Club Azul, que se jugó en La Glorieta, se llamaba antes La Glorieta, un lugar que tenía grada y un terreno fuera de pelota o de otro deporte. En esa época, pues también hay prácticas de fútbol en muchas localidades de Oriente, algunas portuarias, como Manatí, por ejemplo, que es una meca grande y fuerte del fútbol, Santiago. Cuando digo Santiago, bueno, incluyo localidades aledañas, pues está el Cobre, aunque el Cobre es más tierra adentro. Está Baltoni, que es un caso que se va de esta mecánica o de esta metodología, porque no está en el puerto. Baltoni está tierra adentro, bien retirado de los puertos. Y no era una ciudad tan importante para que se asentaran esa cantidad de españoles, pero parece que tuvo suerte esa localidad, que se instaló allí un comerciante español o un hacendado español que era muy amante del fútbol, y es una de las explicaciones que puede haber, ¿no? En el año 1909, el Club Náutico, que fue una de las vetustas instalaciones importantes que aportó mucho al desarrollo del deporte aquí en Santiago de Cuba, fundado por allá por 1880 y pico, organizó ya un equipo de fútbol que se llamaba el Elvia 11. Sí, estamos hablando de 1909. Tras los primeros años de movimiento espontáneo y ante el crecimiento del deporte en esta región de la isla, el 6 de octubre de 1921 se crea la Asociación de Fútbol Moncada. En tanto, solo 2 días después ve la luz la Federación Regional de Fútbol de Oriente. Con estas instituciones como regentes comienza a surgir diferentes asociaciones y clubes como el Deportivo Hispano, el Unión Sporting Club, entre otros. Aunque sin dudas el de mayor relevancia sería el de los Diablos Rojos de Baltoni. Los Diablos Rojos fueron habituales finalistas de las competiciones orientales y nacionales y en 1949 lograron conquistar el título nacional al vencer 2-0 al conjunto Ceiba. Un suceso relevante y que marcaría una etapa del fútbol santiaguero que tras el cambio de política deportiva y la desaparición de los clubes a principios de los 60, debería contentarse con los buenos resultados en categorías inferiores. En octubre del año 21 se creó una asociación de fútbol, la Asociación de Fútbol Moncada, y unos días después se creó la Asociación de Fútbol de Oriente. Entonces ya tenemos estas asociaciones, equipos que en esa etapa de los años 20 y pico, 30 y pico, jugaban aquí el Deportivo Hispano, el Unión Sporting Club, el Deportivo Español, el Dolores, los Leones de Teherán, Nueva Juventud. Bueno, llegó a haber en esa etapa de esplendor 14 equipos en Santiago de Cuba. Y tiene una etapa de esplendor, ya después de los años 50 y pico va a declinar. En esa etapa de esplendor son los principales protagonistas los Diablos Rojos de Baltoni,